Les traje un amigo, un conocido, para presentarles, porque este es un programa que disfruta mucho de, como le dice Jairo, el product placement, ¿no? O sea, que haya, es en jerga de la gente comercial de la radio, es básicamente que haya producto arriba de la mesa. Sobre todo cuando es gastronómico. Digo, Ay, ay, ay. Y del claro, buen comer. Y acá nos apasiona más el producto gastronómico en general que, Claro. otro tipo de producto. Y Mauricio Coulí es productor de quesos, es uno de los productores de quesos, no lo voy a decir él, lo digo yo, más prestigiosos de la Argentina. Tiene sus quesos en los mejores restaurantes de la Argentina y además de eso los puedes comprar en queserías, etcétera. Pero es un producto que está hecho realmente muy distinto a lo que toda la vida consumimos como queso comprado en piloto automático. Así que es una persona con la que se puede hablar mucho de quesos. Yo lo voy a habilitar para que le pregunten lo que se les cante de quesos, pero primero déjenme presentarlo. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias, una alegría estar acá. Todo el que haya comido alguna vez quesos de Ventimiglia, que es la quesería de Mauricio, o dulce de leche. También. De Ventimiglia, un producto muy prestigioso. Bueno, aquí está el creador. Primero, o sea, para introducir y antes de entregarte a las fieras que querrán saber cosas de quesos seguramente, preguntarte por qué haces quesos, de dónde viene tu carrera, o sea, cómo empezaste a hacer esto y cómo llegaste hasta acá. Dale, sí, bueno, yo tengo un restaurante, soy cocinero y después soy quesero. Y empecé muy de hobby, queriendo hacer mozzarella y hacer dulce de leche, lo primero que quería hacer como para el restaurante, para sumar un producto más. ¿Pero por no te gustaban los que había en el mercado o porque querías que sean tuyos? El dulce de leche siempre como que le sentía mucho gusto a vainilla y era diferente al que hacía mi tía en el campo y mi mamá. Entonces quería como ese gusto bien casero. Y la mozzarella en Neuquén no conseguíamos la mozzarella fresca, los bocconchini, la burrata, las pulpetas. Y siempre me atraía mucho la producción. Entonces, bueno, obviamente Río Negro, Neuquén no es una zona productiva, digamos, de cuencas grandes, cuencas lecheras. Me olvidé de decir que es de Neuquén. Sí. Exacto, así que, bueno, la idea, nada, teníamos una chácara y ahí compramos una vaca y empezamos a ordeñar y básicamente empezamos a hacer queso. La Lourdes, la primera vaca que compramos. La Lourdes. Porque necesitas, si todos los animales tienen nombres, necesitas muy buena materia prima, que en este caso es la leche, para hacer buenos quesos. No es por ahí como la cerveza, que compras cebada y haces cerveza, por ejemplo. Entonces, bueno, sí o sí empezamos con los animales. ¿No puedes comprarle leche a otro y hacer? No, o sea, se puede, no en nuestro caso, porque no hay tambos, grandes tambos en Neuquén. Claro. En esta zona sí, pero siempre necesitas leche muy fresca, ordeñada del día, para tener un muy buen producto. Así que empezamos un poco por la materia prima y después empezamos a ordeñar. Y bueno, nada, leche de vaca, de cabra y de oveja, las 3 especies. ¿Y por qué sentís que es diferente lo que haces o que se hizo conocido? Bueno, el producto, nosotros como... Espera que voy probando. Sí. Dale, guarda que hay un orden. Me dice que hay un orden. Ah, no, pará, Me dice entonces. que hay un Pero orden. empiecen a probar mientras el que tiene las cenizas en el centro, que es el que tiene como una pueden línea empezar negra. a probar. Voy a tener Después que pueden probar. ir probando por los otros. Pueden comer las cortezas, todo. Después, si quieren, me pueden preguntar. Pero bueno, no, los quesos son totalmente diferentes. A ver, nosotros como país argentino queseros, hay un montón de variedades de quesos que muchos están copiados. Es un país copiador, por así decirlo, a todo lo que se hace en Europa, ¿no? Entonces, los quesos que conocemos son muy parecidos, pero a su vez son muy diferentes a cómo se hacen en Europa, porque fueron cambiando las recetas que se trajeron. Y hoy en día, como pasó con el vino, nada, se está buscando también tener como una identidad, ¿no? Que no copiar un queso, sino como que tenga un nombre y, bueno, nada, que sea diferente, porque a los ¿Como queso que europeos identifique a no- la región sería? Claro, y tampoco a los europeos les gusta que tengan los mismos nombres, entonces empezó a cambiar un poco y las denominaciones de origen también. Los quesos azules, por ejemplo, el Roquefort, que todos le dicen Roquefort, es una familia de quesos que se llama quesos azules y el Roquefort es un queso que se hace en Francia, ¿no? O sea, hay más. Nosotros conocemos uno. Exactamente, por ejemplo, Italia tiene el Gorgonzola, Inglaterra tiene el Stilton, no sé. Claro, pero acá Francia. cualquier cosa que tenga esas manchitas azules le decimos Roquefort. Tengo una pregunta con el queso Roquefort. Viste que el queso Roquefort tiene un hongo. Sí. ¿Cómo sabés cuando el queso de Roquefort está podrido? Cuando tiene hongo es por buena demás, pregunta. ¿entendés? En realidad ¿Cuándo los hay que quesos tirarlo? serían los quesos azules, no solamente el Roquefort, pero bueno, tiene un penicillium que es el que actúa y que hace el queso que sea un queso azul. Se le dice que está podrido, la gente piensa que tiene gusanos, bueno, nada que ver. Eso es un hongo que actúa dentro del queso. Se inocula la leche y después al darle condiciones de humedad y de temperatura se empieza a ramificar y empieza a crecer el hongo. No es como una fermentación. Todos los quesos sufren por una Eso, fermentación. ok. Empieza desde que vos le agregás el cultivo, empiezan a fermentarse.
Y ahí hasta, bueno, darle condiciones de temperatura, humedad, prensa y demás, se va haciendo el queso. Pero el azul lo que tiene es que va evolucionando, ¿sí? Cada vez que pasa más el tiempo, se empieza a proteolizarse, que es decir, que trabajan las proteínas y las grasas, y se vuelve cada vez más intenso y más cremoso. Entonces, a medida que tiene más tiempo, toma mayor intensidad. Pero entonces nunca se pudre. Claro, porque yo Un sé queso- cuando un queso de estos veo el hongo Tiene como el y ahí lo honguito tiro, arriba. pero Porque el se le queso hace azul... la Lo que copita pasa que- verde esa, como Sí, decía. ahí Esto lo está tiro. este queso azul está totalmente inoculado de este hongo y el hongo no significa que esté podrido. O sea, un queso está podrido cuando está totalmente descompuesto, ¿no? Que le empiezan a trabajar un montón de bacterias y microorganismos y ahí se pone feo. Porque el queso lo lavás un poquito y le sacás lo de arriba y sí. Pero seguís comiendo, ¿no? No, ¿cómo? Pero cuando no. tiene como ese Esa honguito es una que se buena le pregunta. hace en la heladera. Esa es una A buena ver, pregunta. depende. Las cortezas de los quesos, por ejemplo, acá ven el queso el cuatro esquinas o el toscano que tiene una corteza. Vos llamás corteza a lo que nosotros le diríamos sacarle la Cáscara. cáscara. Claro, sí, la cáscara. Muchos quesos industriales no tienen prácticamente corteza. Es un poco la diferencia también de un queso artesanal a un queso industrial. Ustedes ven en los supermercados y la gente le tiene un poco de fobia a todos los hongos y por ahí lo que decís vos a lo podrido. En cambio, vos vas a Europa y ves una heladera de quesos y te das cuenta un poco de qué país y están con muchas cortezas naturales. Esta corteza me vuelve loca. Pero esa corteza natural es de Esta hongo. corteza es increíble. Exactamente, son hongos y microorganismos, pero que están cultivados y en esa cava conviven y son unas cepas que están seleccionadas para ese tipo O sea, de está hongos. más o menos controlado. Exactamente. Claro, pero el tema es cómo lo metes en la heladera. Claro, Lo ¿cómo dejas sabes si Lo está dejas bien? unos días y de ¿A repente te dónde? aparece Exactamente, esa entonces- capita verde que no está controlada. Yo no la inoculé. Exactamente. Entonces, cuando vos comes un hongo, por ejemplo, que desconoces, bueno, ahí es un tema. Entonces, obviamente, si es superficial. Ojo con los hongos que comen. Exacto, si es superficial y no ingresó adentro, no sucede nada, lo podés retirar, pero si eso se ramifica adentro, es Claro. un hongo que por ahí es desconocido, que se te contaminó, no sé, con algo de la ladera y demás. ¿Qué va a ser Entonces, desconocido? Es el mismo de la naranja, es el mismo de... Claro. Pero en el queso azul no te das cuenta. No, en el queso azul no pasa nada porque lo que manda es el Penicillium roquefort y hay un montón de este hongo ya presente, así que lo podés comer sin problema. Ahora, Ah, buen porque- día, Mauricio. estás, ¿Cómo le va? Buen día. Pará, porque me molesta llegar tarde porque sabes que me interesa todo. Y el la vida es queso. así. Pero resumime de qué hablaron para no hacer la misma pregunta. Sí, sí, No, obviamente. yo pregunté Quesos. en el queso azul cómo te das cuenta si está podrido, el está podrido. hongo... Perfecto. Ahí En está. realidad sería si podrido, está no. muy maduro o no, porque podrido... claro. Los quesos, o sea, cuando están podridos No se hay que tirarlos. O sea, no, Bueno, si vos el tenés una hongo- intensidad que va avanzando la maduración. claro. Sí, cada sí, vez metele, más, metele. ¿no? Mm. Pero bueno, pasa Ah, un poquito así. escuchá, No una podía cosa, comer ese, pará. Andrés, primero este. Tiene orden, ese es el problema. Sí, a ¿Y ver. por qué Andrés. tiene orden? Porque tienen intensidades Probar- seguramente, ¿no? exactamente. Primero Este es intensón. La ¿no? idea siempre es probar los más sencillos, los más simples, los más suaves e ir avanzando por los más intensos, que los azules en este caso son los más fuertes. Ese era el último. Pero Sí, ¿con, pero- qué, ¿con qué yo me enjuago? ¿Con qué yo me enjuago, tipo, con un vinito? ¿Con qué me enjuago? Exactamente. Siempre se busca panes, rodajas de manzana entre cada uno. Si queremos hacer una cata ideal, la manzana lo que ayuda es Manzana. que... Sí, las frutas generalmente ayudan también a limpiar un poco el paladar. Ah, mira. Arrastra toda la grasitud. Entre cada uno, tranquilamente, una cerveza, un vino, un espumante, demás. Y bueno, y empezar un poco el juego. Lo que hizo Andy por ahí... que- No se recomienda. más intenso. Ansiedad. Yo ¿Qué le tenés? pregunté y vos me dijiste sí, dale. No, ¿qué sucede? No, está ya perdida, Nos perdón. olvidamos. Queda un retrogusto que después no puedes Ah. apreciar los otros sabores. Entonces, por eso está bueno Quedó. Perdió. empezar, que igualmente en un ratito Igual está espectacular. está bueno, porque ese retrogusto que queda cuando es muy agresivo y muy picante no está bueno. Pasa algo con los quesos que tienen también, como decías, tienen una evolución, una maduración, y a veces que cuando están muy fuertes, están amoniacales, están No, pasados, puede estar pasado. hay que tirarlo. Mauricio O sea, pregunta, primero te quiero decir quién soy yo. Puedo vivir a queso de rallar toda la vida, a todo. mirá, Qué bueno muy es el bien. queso. No tengo ningún problema, puedo comer solo, me como un pedazo enorme, lo puedo, lo que sea. Pero siento que Argentina no tiene mucha cultura de los quesos, cosa cuando uno viaja un poco, como Sofía Morandi, ves el maridaje entre la uva, las cosas, con el queso, te lo ponen de postre, los franceses. Nosotros estamos mucho con el queso y dulce y no salimos de ahí. Ey, O Exactamente. el Bueno, jamón y queso, o el- Videos con queso. queso un dulce. poco el libro se llama Picada, que es un poco lo Esto. opuesto. ¿Por qué? Porque
O sea, en otros países se consume más al final, antes del vino o después del postre. Y acá estamos acostumbrados mucho más de comerlo de picada, Claro. ¿sí? Porque, bueno, es más nuestro aperitivo. También lo asocio un poco a la cantidad de comida que nosotros comemos, asado, no sé, proboletas, empanadas, demás. Y cuando después, si lo tendríamos que comer al final, es mucho, muy pesado, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre mucho más al principio, ¿no? ¿Esto es un hongo como una también? picada. Perdón. No, eso es una ceniza, ¿sí? Es una línea negra que está por sobre el queso, pues aclaro por las dudas si alguien está. Exactamente. Tiene una historia, ese queso está inspirado más en el Morbier, que es un queso que se hacía en 2 días y lo cubrían con todas las cenizas para que no le anden insectos, y al otro día hacían la otra mitad. Entonces quedaban las dos quesos. Pero se puede comer tranquilamente, lo hace muy elegante. Es el queso que tienen que empezar a probar. El primero es el Cendré del Valle. Después, bueno, siguen por el Toscano y el Cuatro Esquinas. El toscano me ¿El vuelve queso loca. va bien con los fiambres? Eso es como mucho todo. Es como, ¿entendés lo que te digo? Le pongo un salamín, le pongo un jamón, algo, ¿le baja el precio a un buen queso? Algunos, por mi parte, o sea, tienen que estar apreciados por diferente, ¿no? O sea, por un lado la picada con los quesos y por otro lado, pero algunos quedan muy bien. Por ejemplo, los semiduros quedan muy bien, no sé, con un salamín, combinados, pero hay que ser como medio respetuoso. Yo, un poco el libro es como que está el de picada de charcutería y de quesos y lo hicimos separado y se junta solamente en una de las picadas donde conjugan un poco, pero bueno, para apreciarlo bien y este tipo de quesos, yo diría que, bueno, jugar con una picada y con todo lo que pueda acompañar una picada, no sé, frutos secos, miel, buenos Ay, me panes. encanta la y demás. Higos. Higos, no sé, ahora estamos en higos. temporada de Rico higos, todo. duraznos, que queda muy bien. Y obviamente después podés apreciar, no sé, un jamón crudo, un salamín, no sé, diferentes tipos. Pero bueno, ya tiene más grasitud, tiene más picante, entonces medio relativo. ¿Cuál es el queso argentino? En vinos pensamos en Malbec, ¿no? Como insignia. ¿Tenemos algún queso que nos represente en el mundo? El Mar del Plata. Claro, el de la cáscara roja, ¿no es Mar del Plata? Ah, Pategras. cremón. Acá pasa mucho, por ahí hay que hablar un poco más del tema de la leche. O sea, lo que tenemos mucho lando argentino. La leche es un poco como nuestra cepa, digamos. No, el queso, vos no podés lograr un queso de oveja con vaca. ¿Entendés? Entonces tenemos mucha cantidad de quesos de leche de vaca, muy poco de oveja y un poquitito más de cabra. Entonces, bueno, con la leche, en otros países vos tenés un montón de razas. Acá solamente está la Holanda, la Jersey y algunas de oveja y de cabra, no sé. Entonces empezás a hablar un poco de la leche y después del queso. Tenemos muy buenos quesos duros en cantidad, tenemos mucho rellenito, mucho, no sé, romanito, todo ese tipo de quesos duros. Y tenemos muchos quesos blandos, como, no sé, el cremoso, el cuartirolo, el queso cremoso que se utiliza mucho, que es un queso que tampoco se exporta porque dura muy poco tiempo. Claro. O sea, Queso fresco sale como lo queso fresco para Exactamente. tarta, para todo. Pero bueno, me pasó un El de montón. máquina que va con el jamón y queso que pedís. El Dambo. en Es el fiambrería, queso ¿cuál barra. es? Peta. Ese es el queso barra, que es el Vamos. queso... El feta es otro, que es Ah, el es queso otro. de No hay mucho acá No de queso hables si no feta. sabes, Manu, No, porque yo es tiré el griego, es ¿no? el queso barra. Feta. No. Tenemos mucho feta, que nada, sería... Si le pones colorante, ahí entramos en un tema, el cheddar americano, ¿no? Que No, El salmón que Exactamente. lo pintan. Trucho. Pero bueno, pasa con el cuartirolo, por ejemplo, que es un queso que se usa mucho, que está muy bien, que es muy cremoso, que en otros países no se encuentra. O sea, Acá, mi hermano que es un fanático de quesos y le escribí, le mandé una foto y me dijo, sí, lo conozco. La estrella es el Cuatro Esquinas y su famoso Patagonzola. muy bien. Correcto. Está muy en tema, ¿no? Son ideas. ¿de qué Es el habla? Cuatro Esquinas y el Patagonzola. Ah. Sí, a ver, son dos quesos muy diferentes, pero que también son hormas grandes, te diría de 25 kilos y de casi más de 50 Tipo de gruyère. centímetros de Ahí diámetro. haces los fideos adentro, me vuelvo Ah, loca. queda muy Ah, bien, vuelvo queda muy bien. loca. Pero bueno, se lo espera un año. Un año para que esté ese queso. Y no es que vos lo haces y lo dejás en la estantería, lo tenés que girar, lo tenés que lavar. ¿Cómo se llama? Y en ese año lo que se va trabajando mucho es la corteza y se logra esta cremosidad y esta humedad que vos decís, Está buenísimo. ¿cómo en un año? ¿Cómo catar el Roger queso? King, A ver, Roger King. al principio, cortarlo, Te lo pido ahí. olerlo primero, ¿sí? Mm. Y después ahí llevarlo Haberlo sabido, ¿no? y ahí probarlo. Y se ve un Nosotros poco no lo también respiramos. la textura. Yo voy por el postre. Tiene como medio olor a rellenito. Puede tener olor a rellenito. Si es un queso de larga maduración, en este van a ver que tiene unos cristalitos blancos también, que esto es de la larga maduración también y la cocción. Pero no es para rallar, ¿no? ¿O sí? No. Pero es No como es de un esa rompe. familia porque no es del todo duro, ¿no? Exactamente.
Ahí va un poco, juega un poco las grasas. ¿Qué sucede? Para que un queso se pueda rallar, se le saca parte de la crema y que pueda ser friable y que no se le apelmace todo en el rallador. Este queso, como tiene toda la crema, Ah, bueno esto, ¿eh? no sé. No, ese es bárbaro. Es bárbaro. Profesional. Qué profesional los comentarios. Tienen otra untuosidad en boca, porque ¿qué sucede? Tienen toda la crema. Qué bien que hacen los quesos este pibes. No, a ver, la Bueno, industria, ¿qué es lo que hace? Saca parte de la crema, de la leche, para hacer manteca, para hacer crema, que es lo que consumimos todos los días, y los quesos no todos tienen la crema. Entonces, cuando vos les traes un poco de la crema, el queso tiende a ser más seco, que lo necesitas para un queso duro, Claro, porque tiene no, menos no lo grasa. podrías rallar. Claro. Por ejemplo, si vos lo rallás, se te apelmaza, pero bueno, tiene una untuosidad, es para otro uso. Por eso, por ahí decir de rallar y generalizar no está bien, porque tenemos muchos quesos de rallar, pero no siempre son para rallar. Claro. ¿Sí? Estos quesos tienen otra humedad, otro sabor, y bueno, nada, quedarían muy bien para un montón de platos, ¿no? Pero esa untuosidad en boca sucede que, bueno, es vaca Jersey, que tiene más contenido de grasas y tiene toda la leche, la crema que no se desnata. Más allá que acá el compañero desprecie el queso y dulce, para mí es... Bien. ¿Vos? Vos. Recién ¿Estás dijiste. loco? Es como mi postre, uno de mis Recién preferidos. dijiste, uno cuando uno empieza a viajar, no sé qué, pero acá solamente hacemos queso y dulce. Lo dijiste vos recién, yo no lo dije. Fresco y batata. No. Vos votaste a Fresco Trump. me Me querés hundir, ¿Me querés hundir? Me quiero hundir porque, claro, decir que desprecia el queso y dulce. Claramente. Te carpeteó. Para eso el mejor postre de la Argentina, te pregunto, ¿cuál es el mejor queso para queso y dulce? Ah, bueno. Y nosotros estamos muy acostumbrados al queso cremoso. Claro. Bien. que ¿No le tiene- bajás el precio al queso mezclado con el dulce que te toma un poco todo? ¿Cómo en qué sentido? Si yo te traigo un ron añejado a 20 años Pone y te hielo. pongo ron con gaseosa, decís, y este es un ron Me lo para están tomar matando. solo, no Capaz es que para no, tomar no, queso. solo, claro. Ahí, A el ver. queso y dulce, ¿no pasa que ponerle un clásico porque se lleva todo el dulce o no? No, para mí no. Buenísima pregunta. Todo Sí, lo pero que el membrillo es re invasivo. Es batata. No, Y la batata pero también. La Por combinación de las frutas quedan muy bien con los dulces. O sea, el higo, el membrillo, no sé, todo lo que es Pinoto. frutas, no sé, el bruma de cabra con unas frutillas, o sea, tienen acidez, otros son más dulces y quedan muy bien con los... Obviamente hay que tratar de equilibrarlo, ¿no? Pero para mí marida muy bien. En el caso de los azules, por El ejemplo... azul es un viaje de éxtasis. Sí, bueno, ¿qué No sucede llegamos. con los azules? Los azules por ahí, acá en Argentina, son un poco más blancos, ¿sí? Estos más amarillos si pones un azul, y tiene mayor untuosidad y mayor intensidad. O sea, estos quesos, al tener toda la crema, que es lo que les comentaba, tiene un poco más de intensidad. Entonces, con un poquitito ya la boca te la inunda, pero tiene un retrogusto que no persiste mucho Sí. tiempo en boca, que a veces es un defecto. Cuando el queso ustedes comen, que es, esto está re fuerte y no se puede comer, a veces está pasado de maduración, entonces hay que tener cuidado. A veces tiene gusto como amoníaco. Exactamente, Como una cuando cosa se medio- vuelve amoniacal un queso hay que tirarlo, o sea, está pasado, no es que va a estar más rico. Por ahí se tiende a pensar, bueno, lo dejo más tiempo y mejor, y no siempre es así. ¿Y cómo sabes? O sea, ¿vas probando? Vas probando, exacto. Wow. Vos, por ejemplo, comprás un camembert, dos quesos chiquititos Me con encanta. penicillium por afuera. Comprá dos. Uno, déjalo en la heladera, es un queso que madura en la heladera, se empieza a madurar de afuera hacia adentro. Uno, déjalo una semana, comelo, y el otro, déjalo 15 días. Y vas a notar que se vuelve cada vez más cremoso y más intenso. Sí. Sí. Obviamente, sacarlo antes, dejarlo a temperatura para que tome aroma. Mauricio pregunta, los quesos duros con esa... Yo como la cáscara, como todo, rayo todo, ¿está mal? No, la corteza del queso habla La mucho corteza. de cómo se cuidó el queso y está bien. Cuando vos compras un queso que está pintado o que no tiene corteza, cuando está pintado, bueno, se le puso esa pintura para protegerlo. Cuando no está pintado... Pintado es lo rojo, lo negro Claro. que tiene el queso. Es una pintura vegetal, o sea, no Comestible. pasa nada. Pero Es comestible. exacto, es comestible, pero depende, es un poco cómo se lo cuidó. Y se puede trabajar siempre y cuando se le saque toda esa silicona, toda esa pintura, pero se puede rallar sin problema. Vas a tener una superficie mucho más firme y más Sí, seca yo por como afuera. todo, como el colorado, después me sangra el dedo porque sigo rayando y como la piel también, no pasa nada. Pero, Esa es la mandolina, Andrés. Sí. pero no, se puede consumir este tipo de quesos también, el hongo, que le comentaba un poco hoy, la corteza habla mucho del queso en sí, cómo estuvo cuidada, ¿no? Por ahí somos medio reacio, tiene un honguito acá, y siempre y cuando esté afuera, o sea, va a ser Bien. parte de la maduración del queso, así que se puede consumir sin problema. ¿Es verdad, Mauricio, que la proboleta es un invento argentino?
En realidad sí, se inventó acá. Mirá. O sea, no el provolone, pero no la el proboleta. La próbola o el provolone, pero la proboleta sí se hizo antes para consumir con la parrilla, ¿no? Antes. Tiene un tema que no siempre está hilada. La proboleta es de la familia de los quesos hilados, de las mozzarellas, tiene un poco más de cocción, es mucho más seca. Pero en Argentina se suele hacer que la proboleta se hace más como una masa para quesos duros y no siempre está hilado, entonces suele pasar que cuando lo hacen a la parrilla Se derrite. se les derrite y pasa por abajo de los O sea que hierritos. el truco es usar una que esté hilada. Tienen que usar una que esté hilada, que reconozcan buena, que tenga la filata. Y bueno, y después. ¿Cómo sabes si un está hilada? truco, ¿Podés darte y cuenta? ahí es mucho de marcas, de conocer y de saber. O sea, no puedes darte cuenta mirándola. No, o sea, no, tal cual. Y después, bueno, hay un truquito siempre que hacen todas las parrillas que la pasan por fécula, un toque, y ahí eso es como que hace una corteza y que se Ah, protege ¿de maíz? un poco. Ok. No Pero- harina. buen truco. No harina, fécula. No, fécula. Sí, Fécula. para los celíacos Fécula de también. maíz. Ok. Ah. Así puedo comer proboleta los celíacos. Gracias. El libro se llama Picada. Picada. Sí, ese forma parte de una colección de Catapulta. Hace 15 días más o menos entrevistamos a César Sagario por el libro de charcutería, porque Jairo estaba muy ansioso y quería comer salamines. Y ahora vino Mauricio Couliel de la segunda parte del libro, o primera parte de la colección, no sé si es primero o segunda, salieron juntos. Sí, es un libro mellizo, o sea, son mellizos, es Claro. el mismo. Es quesos y pero uno de charcutería. quesos digamos. exactamente. Manu, ¿leíste? ¿Qué te parece? Ah, buenísimo. los, que impunidad. los que quieran conocer la obra de Mauricio devoró. Couliel, más allá de haberlo escuchado en la nota, busquen quesos Ventimiglia, hay por todos lados, son espectaculares. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Esther. Amigos, amigas, 12:37. Hay noticias que se celebran.